El torneo de las rosas tomado de relatos y cuentos de Terianor. Bienvenido a Nimriadil, la ciudad de la alquimia, como la llaman ustedes. El barbudo hombre de ojos verdes saltones y piel morena sonrió mostrando todos sus dientes. Gracias por invitarme, estimado maestro Piriel. Balador se acercó a un enorme y lujoso sillón en el centro del salón bajo la guía de Piriel, el maestro alquimista. En la mesa de centro había servido un té perfumado y múltiples suculencias para acompañarlo, como pastelillos de limón, de frutos silvestres y de manzana y canela que olían delicioso, todos recién horneados. Balador los miró intentando disimular su hambre. Adelante, por favor, tome asiento. Sírvase lo que guste, por favor. El anciano, pero compuesto Piriel, se sentó pesadamente frente a él y tomó un pastelillo de limón. Lo miró un segundo y se lo echó entero a la boca. Tan rápido como se lo sirvió, sorbió un poco de té, se aclaró la garganta y continuó. No puedo resistirme a estos dulces. Son tan buenos que uno puede comerlos de un solo bocado. Balador asintió cortésmente mientras tomaba un pastelillo de manzana y canela. Era cierto, el olor era irresistible y la cremosidad de las manzanas era tan evidente al ojo que daban ganas de que la porción fuera mucho mayor. Balador lo comió sin prisa bajo la atenta mirada de Piriel, que parecía estar acomodando sus ideas. Bien, mi estimado señor, ¿Balador o Balador el historiador? ¿Cómo prefiere que le llamen? Me tiene sin cuidado. De todas maneras, hay bastantes historiadores en Terianor. Lo que importa es que recuerden que no soy uno de ellos, sino Balador, ni más ni menos. Piriel rió a mandíbula batiente, tomó otro pastelillo de limón y lo hizo desaparecer al instante. Es usted muy gracioso, mi estimado señor. Balador, llámeme Balador. Es más fácil. Después de todo, es usted quien paga mis servicios. Las formalidades pueden quedar en la calle por un momento. Muy bien, entonces. Piriel retomó sus palabras tal y donde había quedado antes. Ya sabe usted que el gran maestro requiere cierta información para uno de sus proyectos y pues se le ocurrió que quizá algo de ella podría provenir de sus profundos estudios sobre la historia de Terianor. Balador levantó el índice interrumpiendo a Piriel. Perdone, pero la verdad es que mis estudios van más allá que simplemente Terianor. He intentado recabar todo lo que sabemos en Terianor de Ertria. Pero como usted debe saber, las limitantes son demasiadas para un simple hombre como yo. Claro, ya sé a lo que se refiere. Muchas son las limitaciones, ciertamente. Casi como si algo o alguien no quisiera que se supiera que hay más allá de Terianor. La mirada de Piriel se aguzó en ese momento, tan solo un segundo. Balador bebió un largo trago de té. No quería andar mucho en eso, pero si su cliente y mecenas quería información sobre esto y otras cosas, debía decir todo lo que supiera. No podía arriesgar su nombre y empeños pasados en esto. ¿Y qué sería lo que necesita saber el gran maestro que no pueda encontrar en la enorme biblioteca de Nimriadil? Piriel recobró su postura, tomó un pastelillo de frutos silvestres y lo mojó con un poco de té. Lentamente el bizcochuelo fue absorbiendo el perfumado brebaje. Ciertamente nuestra biblioteca es enorme, aunque no tan grande como la de Trandis. Balador asintió, pero ambos sabían que el contenido de ambas era muy distinto. Pero por más grande que sea nuestra fuente de conocimiento, la misma no posee libros tan antiguos como la de Trandis. Ambos sabemos que después de Aragnador, Trandis es la ciudad más antigua de todas. Muy cierto. Pero su servidor ha leído y releído mucho del material de esa biblioteca con autorización de la reina, por supuesto. Bueno, no puedo ocultar que uno de los motivos de que usted esté aquí es ese, pero no es el más importante. El alquimista removió su abultada barba intentando arrancar de ella todas las migajas que había dejado caer por los panecillos. Pero no nos apresuremos. Usted tiene varios días para quedarse y yo necesito varios días para obtener la información. Balador miró su taza vacía y se sirvió otra de inmediato. No le causaba mucha gracia que los alquimistas quisieran hurgar en los más profundos conocimientos de Terianor, pero después de todo ellos mismos eran parte de los orígenes de los tiempos. Además, su reputación como historiador estaba en juego,
pero lo más importante, eran los alquimistas quienes le mantenían, por lo que no había manera que pudiera rehusarse. Pues sugiero partir por el principio, la pregunta más elemental. Recuerde que cuando hablamos de historia, las fuentes suelen ser muchas, incluso contradictorias algunas de ellas, por lo que mis historias pueden carecer de sentido si no fuera porque yo mismo me he encargado de darles uno, en pos de la verosimilitud de las mismas, mas no puedo asegurar su certeza. Peter sonrió. Oh, lo sé muy bien, mi estimado. Debía decirlo. La advertencia previa me exime de cualquier clase de error en la interpretación, sobre todo cuando hablamos de centurias atrás, y por algún motivo creo que eso es lo que haremos. El alquimista volvió a reírse sin tapujos. Al recobrar la calma, tomó 2 pastelillos, uno de frutos silvestres y el otro de manzana, y se los comió sin siquiera respirar. Es usted bastante perspicaz, además de un tipo muy divertido. Bueno, empecemos de una vez, que la comida se acaba pronto y conversar sin comida no es lo mío. Balador intentó disimular su repulsión mientras más hablaba con el barbudo y recordete alquimista. Más sentía que se había metido en el lugar equivocado y que todo esto acabaría bastante mal. Bien, señor Balador, una de las primeras dudas que asaltaron al gran maestro viene sobre los orígenes de la sucesión ininterrumpida de reinas en Aragmador. ¿Qué podría decirme sobre ello? ¿No le parece raro que de ahí provenga la tradición de Trandis de elegir solamente reinas? Balador tragó saliva y se aclaró la garganta. El alquimista notó de inmediato que el tema era del gusto del historiador por el brillo que apareció en sus ojos. Bueno, la verdad es que intenté entrevistarme con la reina de Aragmador hace bastante tiempo, pero lamentablemente, creo, se encuentra recluida en una isla a la cual solamente se puede acceder y permanecer bajo la venia del juez Lucano, y no se me da muy bien tratar con los de la orden, por lo que en ese entonces decidí intentar recabar información en el lugar de origen. Por supuesto, hablamos de Aragmador, la ciudad desgarrada. Ni siquiera lo mencione, por favor, ya es suficiente con todas las anécdotas extras que va a contar en su camino a responder mi pregunta. Si nos estancamos en la enorme grieta, por muy interesante que sea la historia, no acabaremos nunca. Dejémoslo para otro momento lo de la grieta, o el desgarro, como sea que le llamen. De lo contrario, ya sabe, la comida se acaba bastante rápido y yo la verdad sufro de fatiga. Balador miró hacia otro lado intentando alejar sus pupilas de la barriga del alquimista, lugar donde inevitablemente se habían acumulado todos los pastelillos y quizá que otra tanda de cosas que debía engullir sin ton ni son todos los días. Balador retomó sus palabras. Intenté buscar datos sobre el origen de esta tradición, si es que podemos llamarlo así, porque además está decir que es una de las cosas más raras que podemos encontrar. Primero, Aragmador solamente puede ser regido por una mujer. Segundo, esa mujer no puede tener pareja alguna, mucho menos contraer nupcias. Eso originaría de inmediato su irremediable exilio y el inicio de un torneo de las rosas. Tercero, una reina debe defender su posición cada 24 periodos de cosecha. Sin embargo, debo agregar que hay algunas variantes a esta regla que me indican que la misma es reciente, incluso si hay algo que no logro comprender sobre todo esto. Dígalo sin tapujos, estimado, para eso está aquí. Es cierto, la verdad es que desde la reina del periodo de esplendor norteño comenzó a durar demasiado cada una de las reinas en el cargo. Antes de eso, las reinas solían durar solamente el periodo establecido, pero algo cambió en ese lapso. ¿Tendrá algo que ver con la extraña longevidad de las reinas? Podría decirse, mas no fue la reina de ese periodo quien más tiempo detentó el cargo, sino la actual. Bueno, hay bastante que agregar al respecto. La mayoría son suposiciones mías. Por supuesto que primero intenté hacer una comparativa física de cada una. Quizá había algo ahí, pero obviamente me equivocaba. Todas, por supuesto, eran reconocidas guerreras en sus épocas. Después de todo, hablamos de que la reina se elige mediante un torneo de esgrima, pero no me desviaré e iré al grano, al origen del torneo mismo. Como le decía, el origen del torneo se remonta muchos decenios atrás de la época denominada como de esplendor norteño, pero antes de eso hay que acotar algunas cosas sobre los 3 puntos que mencioné.
Respecto del primero, es que se origina en un antiquísimo relato, una leyenda ya a estas alturas, que tiene como origen a la diosa del valor, patrona de Araknador según los sacerdotes del culto a los antiguos dioses. El segundo punto, dicen ellos mismos, los sacerdotes, tiene un asidero ahí también. Y respecto del tercero, al parecer es un mandato divino de la boca de la misma diosa, es decir, puede, o quizá no, que todo esto tenga su origen primitivo en una leyenda bastante extraña y a la vez en una antiquísima tradición de los primeros tiempos de Araknador. Supongo que hablamos de antes de la Guerra Santa. Así es, mucho antes, cuando Araknador era un pequeño pueblo, una villa cerca del lago Cade, más cercano a las montañas que a su actual ubicación. Los sacerdotes grises dicen que la diosa del valor caminaba sobre Terianor en aquel entonces, cuando la tierra era nueva y los hombres no sabían nada de la vida. Dicen que algunos de los dioses deambularon por toda Ertria asentando las bases de nuestra sociedad actual, y que la mismísima diosa tomó la decisión de que una mujer debía mandar sobre el resto del pueblo y darles una guía acertada. Pero esto está estrechamente relacionado a la tradición de las rosas de la montaña, la leyenda de que le hablaba. Dicen los cuentacuentos y los bardos del sector, quienes manejan al dedillo la canción que habla al respecto, que los lugareños llevaban a la diosa cada inicio del calor una comitiva de muchachas jóvenes con las mejores rosas para coronar su trono divino, una ofrenda de pureza y de honor, dice la canción. Así es como la diosa, respondiendo a esta hermosa ofrenda, determinó que una de las doncellas sería la primera líder del pueblo, que ella misma había custodiado hasta ese entonces. Así ella podría partir a su descanso en los reinos celestes. Si lo cuentas así parece perfectamente plausible, pero aún así no parece de ser un cuento para niños. No es menos cierto que la gran mayoría de la información de aquellos días se conserva solamente en estos denominados cuentos. En el saber y la tradición oral de los pueblos, la que muchas veces contienen ciertas verdades, depende de quien la mire y de la información recopilada respecto a ella, determinar qué o con qué desea quedarse. Piriol tomó el último de los pastelillos de manzana, lo partió a la mitad y le extendió el trozo a Valador. No, gracias. Creo que ya estoy bastante lleno. Bueno, mucho más para mí. No se puede perder, ¿cierto? Valador continuó, esperando llegar pronto al fin de su historia. La compañía de su mecenas le comenzaba a causar un desagrado cada vez mayor. Dicen estos mismos cantos que la primera reina decidió, por inspiración divina, que solamente la más fuerte podría mandar sobre el resto de la villa. En aquel entonces, y por eso cada 24 periodos, en la misma celebración para la diosa, debían batirse a duelo las mujeres más valientes y fuertes para tomar el lugar que la diosa del valor había decidido otorgar a quien tuviera la fuerza para hacerlo. El historiador tomó un poco de aire. Sabía que dejaba mucho en el tintero, pero ya no había tiempo para continuar. Piriot ya había terminado con toda la comida. En definitiva, todo el origen de esto forma parte de un mito. Que es cierto y que no es algo bastante misterioso. Quizá algún día logre dar con la verdad. Espero que pronto pueda hablar directamente con la reina, pero por el momento esa posibilidad no es más que un sueño. Piriot se limpió la barba una vez más y luego lamió cada uno de sus dedos con rostro de placer. ¿Qué piensas sobre el exilio de la reina? ¿Es partidario de su regreso? Para el historiador, dar su opinión personal era casi como cometer un delito, aunque en realidad disfrutaba bastante más el otro lado de la historia que el lado oficial, y tampoco que tuviera alguna estrecha relación con Araknador, pero el tema era controvertido en todo Terianor. En las cúpulas de poder muchas veces el regreso de la reina era considerado como una derrota de la naciente democracia, una extraña forma de gobierno que terminó siendo el más grande error de quienes la habían instaurado, como en Marianor, pensó. Bueno, no es que sea especialmente sensible al tema, pero la pérdida de una tradición tan antigua es para mí una lástima, es hasta doloroso. Después de todo, si es que realmente son los dioses los que la pusieron en su lugar, ¿quiénes somos nosotros para ir en su contra? Piriol bajó la mirada y se puso de pie. No me imaginaba que usted fuera creyente. Le aconsejo no apegarse tanto a los dioses. Bien sabe que los hombres han vencido. Lo que la gente llama el olvido de los dioses no es tal. Valador lo miró serio.
sabía bastante bien a lo que se refería. Mi estimado Valador, estamos todos hundidos hasta el cuello en una espiral inevitable de acontecimientos. Hoy está usted aquí y mañana quién sabe. Proceder con cautela parece ser la única salida, incluso para mí que estoy tan cerca de quienes están a punto de cambiar el mundo. Pyrial avanzó hacia la salida bajo la atenta mirada de Valador, que se había quedado de piedra. Nos vemos en la cena, y venga preparado, que no vamos a estar solos. Ya sabe que su popularidad dentro de los círculos más cultos llama a ciertos admiradores de su trabajo. Valador sonrió. Siempre estoy encantado de conocer a mis admiradores. Pyrial salió del salón dejando un extraño y tenso aire en el enorme sitio. Valador hubiera querido salir corriendo de regreso a Trandis. Estaba seguro que lo anterior había sido una especie de amenaza, y comenzó a temer que su estadía entre los alquimistas no terminaría tranquilamente.